Cada día vivimos situaciones decisivas. La Biblia nos da seguridad, nos anima y nos instruye. Impacto Diario con el Dr. Julio Varela. Una de las cosas en las cuales tal vez muchos de nosotros estamos de acuerdo es que como seres humanos tenemos muy poco control de las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Es decir, por ejemplo, no tenemos control sobre el clima. El clima puede cambiar en cualquier momento. Muchas veces ni siquiera tenemos control sobre nuestro propio cuerpo. A veces hacemos lo posible por estar saludables y de todas maneras enfermamos. Pero debemos recordar que sobre todo, como hijos de Dios, estamos bajo el control del Dios omnipotente. Que Dios tiene control no solamente del clima y nuestras vidas, sino de todo el universo. Me gustan mucho estos versículos en Lamentaciones, en el capítulo 3, en el versículo 37 y 38, donde Jeremías, hablando al pueblo de Israel que estaba pasando por un tiempo muy difícil, le dice: ¿quién puede ordenar que algo suceda sin permiso del Señor? ¿No envía el Altísimo tanto calamidad como bien? Y estas son dos preguntas muy interesantes. ¿Quién puede ordenar que pase algo sin que Dios lo permita? ¿Sabes? Muchas veces atribuimos las cosas que pasan a nuestras vidas a nuestro esfuerzo. Especialmente cuando son cosas buenas, decimos: es que me esforcé mucho, es que trabajé muy duro para esto. Pero aquí nos dice que nada sucede sin permiso del Señor. Igualmente, a veces las cosas malas las atribuimos a aquellas circunstancias que tal vez no nos agradan, o a veces hasta nuestra falta de trabajo o de diligencia. Pero otra vez, aquellas cosas que llamamos malas son permitidas también por el Señor. Dice el versículo 38, ¿no envía el Altísimo tanto calamidad como bien? Así que tenemos que estar conscientes que cualquier cosa que pasa en nuestras vidas, Dios lo ha permitido. Pero ¿sabes? Hay otra cosa. A veces hay cosas que vienen a nuestra vida como consecuencia de nuestras acciones, especialmente cuando no actuamos bien delante de Dios, lo que era el caso del pueblo de Israel. Aquí en Lamentaciones, Jeremías está hablando a un pueblo que estaba recibiendo precisamente la disciplina de Dios. Entonces Jeremías le dice al pueblo de Israel en el versículo 39 de Lamentaciones 3, entonces, ¿por qué nosotros, simples humanos, habríamos de quejarnos cuando somos castigados por nuestros pecados? ¡Qué pregunta tan interesante! Ahora, tal vez no debemos de enfocarnos en la palabra castigados, sino también podríamos pensar en disciplinados. ¿Por qué nos debemos de quejar cuando somos disciplinados por nuestros pecados? Si Dios permite que las cosas buenas y las cosas malas lleguen a nuestra vida, si nada ocurre sin permiso del Señor, entonces debemos de estar seguros que todo lo que pasa en nuestras vidas es porque Dios lo permite. Pero especialmente cuando vienen tiempos difíciles o situaciones difíciles a nuestras vidas a causa de nuestro pecado, tenemos que rendirnos a Dios. Fíjate lo que dice el versículo 40 de Lamentaciones 3. En cambio, probemos y examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Esto es lo que dice Jeremías. ¿Por qué debemos de quejarnos cuando somos disciplinados por nuestros pecados? Dice Jeremías, no debemos de quejarnos, más bien debemos de probarnos y examinarnos y volver al Señor. ¿Qué sabiduría hay en estas palabras? Primero, creo que podemos sacar varias enseñanzas. En los primeros dos versículos, versículos 37 y 38, entendemos que todo lo que pasa en nuestras vidas es porque Dios está en control. Y sabes, también hay cosas que pasan en nuestras vidas que vienen a causa de nuestro pecado. Y cuando eso sucede, en vez de quejarnos con Dios, debemos probarnos, examinarnos y volver a los caminos de Dios.
Así que recibe de Dios lo bueno y lo malo, como dijo Job en el libro de Job, capítulo 2, versículo 10. Sin embargo, Job contestó, y él contesta a su esposa, que le dice que maldiga a Dios y se muera. Él contesta, hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? Esta es una buena pregunta de Job. Así que recuerda, todo lo que ocurre en tu vida está bajo el control de Dios. Nada pasa si Dios no lo permite. Y aún cuando llega la disciplina de Dios a tu vida, no debemos de quejarnos. Más bien, debemos de examinar nuestras vidas y volver a los caminos de Dios si es que tenemos que arrepentirnos de algún pecado. Así que recibe de Dios lo bueno y recibe también aquello que consideramos malo porque viene de Dios y porque Dios lo ha permitido. Piensa en esto y que Dios te bendiga.